Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática Estética, presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Francia, en Lyon y en París. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006. Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática, hoy nos empieza a presentar Schiller y la estética. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Seguimos avanzando en este recorrido que estamos haciendo por el campo de la estética. Comenzamos del recorrido con Platón, continuamos con Aristóteles, luego proseguimos con Kant, y es el momento de referirnos a Schiller. Es un filósofo y poeta que es uno de los miembros fundamentales del romanticismo alemán, del primer romanticismo alemán, de los románticos de Jena, que es el momento realmente importante, a mi entender, del romanticismo. Entonces, y tiene otra característica, otra cualidad Schiller, el de ser uno de los herederos, como lo son en realidad los románticos de Jena. Es un heredero de la filosofía de Kant. Es un kantiano, o no sé si cabe esa designación con él, o es un neokantiano, un kantiano. Lo cierto es que Schiller en el campo de la estética retoma varias de las posturas fundamentales de Kant y los da un desarrollo, las moviliza, las pone en juego, estas posturas, las refresca fundamentalmente en torno de una noción que es el instinto de juego, que es lo que, a mi entender,
el elemento fundamental que introduce Schiller para ampliar un poco dilatar los márgenes de este ámbito del saber y de la actividad humana que denominado estética, ¿no? Entonces, a partir de esta noción, que es la que interesa trabajar, que es el instinto del juego, el instinto de juego, que sería una cualidad eminentemente humana y que denota además o remite a la condición humana completamente constituida, digamos, no sé cómo expresar, que está en la fase de su acabamiento. Podríamos decir también en el momento de su plenitud, de su esplendor, de su máximo esplendor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el humano en el momento de su máximo esplendor, de su plenitud, de su acabamiento? El humano, entendido de manera individual y colectiva, juega, ¿ya? Él se da al juego, asume el juego como un aspecto fundamental suyo, que le es inherente y que está profundamente relacionado, en el caso de Schiller, con el aspecto o el elemento definitorio en el humano en cuanto a su condición, la libertad. Entonces, el juego propicia la libertad o es el ámbito de la libertad. Entonces, este elemento, este aspecto esencial de la condición humana, una vez que la humanidad ha ascendido a la plenitud, asume de manera integral su propia condición en tanto ser libre, es lo que Schiller entiende como el instinto de juego, que es fundamentalmente, este instinto está fundamentalmente vinculado con la cuestión estética, ¿no? con el tema de la estética, con el arte. Es decir, en donde se pone de manifiesto este instinto, se despierta este instinto, se desarrolla este instinto de juego, es en el ámbito estético, a propósito de lo bello, de el encuentro con la belleza. Ese es un poco el escenario que traza Schiller para ir profundizando un poco los conceptos y la reflexión que en relación a este tema desarrolló ya Kant antes de Schiller, pero Schiller lo lleva hacia adelante introduciendo este elemento, ¿no? El instinto de juego. Entonces es importante recordar algunas cuestiones de Kant para ubicar de manera más precisa en dónde se inscribe esta referencia de Schiller, ¿no? al juego, ¿sí? Que es esta problemática Schiller la desarrolla fundamental en uno de sus textos fundamentales que tienen como nombre Cartas sobre la educación estética del hombre. Ese es el título del libro, título que además es un libro que recomiendo vivamente que se lo encuentre, se lo lea, se lo discuta, se lo asuma, se lo interiorice y se lo exteriorice también en actos y
en obras artísticas, cartas sobre la educación estética del hombre. Claro, estamos entonces, dado la naturaleza del título, se está vinculando la estética con la educación, con el proceso de formación del hombre, del ser humano, que tiene que ver fundamentalmente con esto que nosotros estamos señalando, el instinto del juego. Entonces, el escenario acá es, y una de las preocupaciones de Schiller es la formación de los individuos, la educación de los individuos en el contexto de la estética, es decir, en el contexto de el encuentro con lo bello, con el objeto bello, con la belleza, como un elemento, como un aspecto sustancial en el proceso de formación de la humanidad, de los seres humanos en general y de los individuos, hombres, mujeres en particular. Entonces, el cómo la belleza se vuelve en un elemento fundamental en la formación integral de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, digo integral, es decir, solo en el encuentro con el objeto bello, en su proximidad, en su familiaridad, en su habitué, ¿no? Con la belleza, el ser humano puede constituirse como un ser integral, es decir, fuera de ese contexto, el ser humano pierde su condición de ser integral, se fractura, se dispersa y cae en una suerte de pierde la unidad, pierde la totalidad, fuera de la proximidad con el arte, la frecuentación con la belleza, ¿no? Entonces, ¿por qué la belleza, el contacto con la belleza, es decir, con la estética, asegura en los seres humanos que se constituyen como seres integrales, ¿no? Esto es posible justamente por que la belleza, lo bello, el objeto bello, despierta en los humanos el instinto del juego. Entonces, y eso que ¿por qué? A ver, volvamos a situar las cosas. ¿Y en qué medida, por qué el instinto del juego permite la formación integral del humano? De ahí la relación con la educación. Porque en el contacto con la belleza, en el medio de la estética, solo ahí se une, se vincula mediante el instinto del juego los otros dos instintos que son constitutivos de la condición humana, que es el instinto intelectual y el instinto sensible. Entonces, el intelecto y la sensibilidad se fusionan, se entrelazan, se unen para dar lugar a la formación del ser humano integral en el contexto de la estética, de la frecuentación con lo bello, y a través de qué, teniendo como mediador el instinto del juego. Entonces tienes tres instintos: el instinto intelectual, el instinto afectivo sensible, la sensibilidad, el sentir, y en medio de los dos estaría el juego,
poniendo en relación el uno con el otro, ¿no es cierto?, lo intelectual con lo sensible, en condiciones armoniosas, en condiciones de reciprocidad, de determinación recíproca, de lo sensorial, lo sensible, que es fundamentalmente un momento en donde el ser humano está expuesto a recibir, es decir, se encuentra en condiciones de pasividad, ¿sí? Que sería el elemento sensible, se vincula a través del juego, se une a través del juego con lo intelectual, lo racional, que es el elemento activo en el humano, el elemento productivo, y esa unión, de esa unión resulta la persona, digamos, el ser humano entendido como una entidad completa, integral. Este es el escenario, ¿no? De ahí la necesidad de la educación estética. ¿Con miras a qué? A formar seres tanto comprendidos en el aspecto individual como colectivo, integrales, ¿no es cierto? Ese es el contexto de este texto, ¿no? de este libro de Schiller que se llama Carta sobre la educación estética. Bien, entonces decíamos que gracias a la belleza, o por obra de la belleza, el ser humano accede, o más bien dicho, excede los límites de su existencia finita que ata al ser humano a lo puramente sensorial, al régimen, yo diría, y aquí hay ecos de Kant, por supuesto, al régimen de la estricta necesidad, ¿sí? Lo sujeta a la necesidad, esta condición, esta existencia finita. Entonces, un ser reducido a la existencia finita está sujeto a la necesidad. Por lo tanto, no puede ser libre. ¿Qué es aquello que permite al ser humano exceder los límites de la existencia finita para ir en pos de lo infinito, para estar de alguna manera abocado a lo infinito? Es la belleza. Entonces la belleza tiene esta virtud que rompe las ataduras que vinculan al ser humano al régimen de la necesidad, y por lo tanto de alguna manera lo convierten en siervo de la necesidad. Entonces, solo gracias a la belleza y por obra de ella, es decir, solo por la estética, el ser humano puede afirmarse como un ser libre. ¿Qué quiere decir en este caso libre? Autónomo. Y en este momento, en Schiller, lo estético se vincula con lo político, que es algo que en Kant no se produce, al menos de manera explícita, digamos, o que Kant elude un poco este vínculo de lo estético con lo político, porque lo que le interesa fundamentalmente a Kant es la autonomía del arte, ¿no es cierto? Entonces, consagrar la independencia del arte con respecto a la moral y también en relación a la política.
Entonces Schiller va, como decíamos, gracias a al instinto del juego, que ya vamos a ver con más claridad, que permite este instinto, viabiliza Schiller que lo estético tienda o vaya en dirección de lo político, lleve a lo político, que es el orden de la autonomía y por lo tanto de la libertad. Ahora, en proximidad con el arte, gracias a la frecuentación de la belleza, los seres humanos acceden a la libertad, individual y colectivamente. Es así que Schiller fabula, ¿no es cierto?, evoca una ciudad estética. En sus cartas habla, en determinados momentos, hace referencia a la ciudad estética, que es una suerte de estado orgánico, así lo denomina él. Es un estado orgánico. Ya vamos a ver de dónde viene este sentido del orgánico, además, que es común a los románticos, en donde que está determinado por el hecho de la libertad. Entonces, ¿qué dice? ¿De dónde el Schiller trata de encontrar en la historia esta ciudad estética, este estado orgánico, o este estado estético, ¿no?, artístico? Y él lo encuentra en la Grecia antigua. Entonces, él encuentra ahí esta ciudad estética, ¿no?, esta república ideal, ¿sí?, en la cual las leyes viven o subsisten en armonía con las costumbres. No sea, ¿qué permite el hecho de que las leyes vivan en armonía con las costumbres? Eso permite que las leyes pierdan o dejen a un lado o que para ellas no sea sustancial el carácter restrictivo, ¿sí?, esta condición de impositiva, ¿no?, que es inherente a la ley, ¿sí?, pierde esta condición impositiva a la ley y se vincula naturalmente, orgánicamente con las costumbres. Esto para Schiller da cuenta, o esto sería inherente a la ciudad estética, o al estado artístico, al estado orgánico. Esta forma como la ley se imbrica con las costumbres, que de alguna manera evoca la figura de Aristóteles también, ¿no?, quien hace esta observación, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la configuración del Estado moderno? Por el contrario, lo que ocurre es que el estado de orgánico se convierte en un estado mecánico. Esa sería la forma moderna del Estado, ¿no? Es un estado mecánico en la cual se disocia la ley, pierde su vínculo natural orgánico con las costumbres y se queda solamente con su carácter impositivo. Entonces, el estado mecánico, el estado moderno, el estado no estético, ¿sí?, el estado que perdió su vínculo con el arte como un elemento sustancial de la formación del
individuo total, ¿sí? Que sería el arte, pierde ese nexo con el arte y se vuelve en puro estado de necesidad. Esa sería la situación y la condición del estado mecánico, ¿sí? Que es la forma del estado moderno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que predomina en el estado de pura necesidad, que es el moderno? Predomina el cesarismo, es decir, la autoridad entendida como mando, como imposición, y del otro lado está el siervo, el que obedece. En este escenario, ¿sí? de la ¿cómo decir? En este escenario en donde nosotros estaríamos asistiendo a la constitución del Estado moderno, es decir, una ciudad sin arte, ¿no? Carente de arte, sin vínculo, que ha perdido el vínculo con el arte, ¿sí? Las personas, los individuos que sienten las leyes como una imposición, se convierten en o recurren de manera incesante al fraude. Es decir, en el estado mecánico, los hombres dejan de ser, los seres humanos dejan de ser considerados como un fin en sí mismo, que es un planteamiento kantiano que recoge Schiller, y al dejar de ser un fin en sí mismo, el ser humano se sustrae al Estado o se sustrae a la autoridad del Estado recurriendo al fraude. Entonces, este es un poco el diagnóstico que hace Schiller, ¿sí? De este tránsito del estado, de la ciudad estética al estado mecánico, que es la figura del estado moderno. Entonces, en este estado mecánico en donde los individuos sienten la ley como una imposición, ya no como algo natural, que es en lo que la ley se convierte en lo estético, ¿sí? La ley en lo estético pierde su carácter, como lo decía Kant, imperativo. La ley pierde su carácter imperativo, ¿sí? Y de alguna manera se desconfigura como ley en tanto imperativo y se convierte en natural, ¿no? Eso es lo que ocurre en lo estético, con las obras, con lo bello, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo bello no obedece a ninguna ley, ¿ya? Entonces, ¿qué en el momento en que la belleza no está sujeta a ninguna ley, no está sujeta, es libre, la belleza es libre, deriva en lo natural, ¿no? Se vuelve naturaleza, ¿sí? Y si nosotros llevamos eso a la configuración del Estado, y en particular a la configuración del Estado moderno, en donde lo que retiene la ley es puramente su carácter disciplinario, digamos, que ordena, que impone, impositivo, ¿sí? Los individuos se convierten en ruedas inertes de un mecanismo abstracto, ¿sí? En ruedas, es un poco la figura que se utiliza, ¿no? En ruedas inertes de un mecanismo abstracto en el cual deben ejecutar tareas parciales, puesto que ellos mismos han perdido, han dejado de ser entidades redondas, digamos, totales, ¿no es cierto? Se han dividido, se han desmembrado, y
están constantemente cumpliendo con tareas parciales, abocados a la especialización, ¿sí? Y por eso han dejado de ser considerados como un fin en sí mismos, ¿no? Están consagrados a servir un ordenamiento mecánico que les resulta totalmente incomprensible. Se nos fue el tiempo muy agradablemente. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.